Yo no sé perdonar y olvidar. Solo sé odiar. Y usted no sabe lo que es odiar de esta manera. ¿No? Preguntó, a media voz. No. No lo sabe. Me sentó sobre sus rodillas, al ver correr las lágrimas por mi cara. Me consoló como lo habría hecho un padre, besándome ligeramente y acariciándome sin malicia. Yo también tengo una historia que contar, Catherine. Tal vez, en cierto modo, es tan horrible como la tuya. Quizá, si te la cuento, podrás aprender algo de mi experiencia. Le miré a la cara. Sus brazos me sostuvieron delicadamente al echarme yo hacia atrás. ¿Es algo sobre Julia y Scotty? Sí. Su voz se había endurecido. Fijó la mirada en la ventana mojada por la lluvia y me estrechó la mano fuertemente. Tú piensas que solo tu madre comete crímenes contra aquellos a quienes ama. Pues bien, te equivocas. Son cosas que ocurren todos los días. A veces se hacen por dinero, pero hay otras razones. Hizo una pausa, suspiró y prosiguió. Confío en que, cuando hayas oído mi historia, podrás irte a la cama y olvidarte de la venganza. Si no la olvidas, tú serás la más perjudicada. Yo no lo creí, porque no quería creerlo. Pero sentía mucha curiosidad por saber cómo habían muerto Julia y Scotty el mismo día. Cuando Paul empezó a hablar de Julia, temí el final. Cerré los ojos con fuerza, lamentando ahora tener que oír la historia, pues con ello aumentaría la angustia que ya sentía por un niño muerto. Pero él lo hacía por mi bien, para salvarme, si aún era posible. Julia y yo fuimos novios desde la infancia. Ella nunca tuvo otro amiguito, ni yo otra amiguita. Julia me pertenecía, y así lo daba yo a entender a todos los demás chicos. Nunca le di, ni me di, ocasión de saber cómo eran los demás. Y eso fue un tremendo error. Éramos lo bastante tontos como para creer que nuestro amor duraría eternamente. Tan fuerte era la cosa que nos escribíamos cartas de amor, a pesar de que ella vivía a pocas manzanas de mi casa. Al crecer en edad, Julia crecía también en belleza. Yo me consideraba el hombre más afortunado del mundo, y ella me creía perfecto. Ambos nos poníamos sobre pedestales. Ella sería la esposa perfecta de un médico, y yo sería el marido perfecto, y tendríamos 3 hijos. Julia era hija única, y sus padres la amaban en exceso. Ella adoraba a su padre, solía decir que yo era como él. Su voz se hizo más grave, como si lo que iba a decir fuese sumamente doloroso. Puse un anillo de noviazgo en el dedo de Julia el día en que cumplió los 18 años. Yo tenía entonces 19. Cuando estaba en la universidad, pensaba en ella y me preguntaba si algún hombre habría puesto en ella la mirada. Temía perderla si no nos casábamos pronto. Julia se casó conmigo a los 19 años. Yo tenía 20. Su voz era ahora amarga, y sus ojos, inexpresivos. Sus brazos me asieron con más fuerza. Julia y yo nos habíamos besado muchas veces y andábamos siempre cogidos de la mano, pero no había permitido nunca que la cosa pasara de aquí. Lo demás tenía que esperar a cuando llevase la sortija de casada. Yo había tenido algunos encuentros sexuales, no muchos. Ella era virgen y creía que yo lo era también. No me tomé a la ligera los votos matrimoniales, y estaba resuelto a hacerla feliz. La quería muchísimo. Y entonces, en la noche de bodas, tardó 2 horas en desnudarse en el cuarto de baño. Salió de este cubierta con un largo camisón blanco, y su cara estaba tan pálida como el camisón. Advertí que estaba aterrorizada. Y me dije que tenía que mostrarme tan tierno, tan amante, que ella se alegrase de ser mi mujer. Pero aquello no le gustó, Cathy. Yo hice todo lo posible para atraerla, mientras ella se echaba atrás, desorbitados y llenos de pánico los ojos. Cuando traté de quitarle el camisón, empezó a chillar. Me detuve y, al pedirme ella que le diese un poco más de tiempo, pensé que volvería a probar la noche siguiente. Pero la noche siguiente se repitió la escena, aunque peor. ¿Por qué no puedes estar simplemente a mi lado y tenerme abrazada?, me preguntó, llorosa. ¿Por qué es tan feo esto? Yo era también un chiquillo, y no sabía cómo resolver una situación como aquella. Amaba a mi esposa, la deseaba y, al fin, la tomé por la fuerza. O al menos así me lo dijo ella una y otra vez. Sin embargo, yo la quería más que a nada en el mundo, y no podía creer que me hubiese equivocado en mi elección. Por ello empecé a leer todos los libros sobre sexualidad que pude encontrar y ensayé todas las técnicas para conseguir que ella me desease, pero solo logré aumentar su repugnancia. Cuando me hube graduado en la facultad de medicina, empecé a beber, y, cuando me apetecía, buscaba otra mujer que me recibiese gustosa en su lecho. Pasaban los años, y ella se mantenía a distancia, limpiando la casa, lavando mi ropa, planchando mis camisas y cosiendo los botones que se me caían. Pero era tan adorable, tan deseable, que a veces la forzaba, aunque ella lloraba después.
Un día descubrió que estaba encinta. Esto me llenó de gozo, y creo que también a ella. Nunca hubo un niño tan querido y tan mimado como mi hijo. Afortunadamente, era uno de esos niños que no se tuercen por exceso de amor. Su voz se hizo aún más grave, y yo me encogí, temiendo lo que iba a venir, pues sabía que sería terrible. Después del nacimiento de Scotty, Julia me dijo, lisa y llanamente, que había cumplido su deber de darme un hijo y que, en lo sucesivo, tenía que dejarla en paz. Así lo hice, pero me sentí profundamente herido. Hablé con su madre de nuestro problema, y ella insinuó un oscuro secreto en el pasado de Julia. Un primo de esta le había hecho algo cuando Julia tenía solo 4 años. Nunca supe exactamente qué le había hecho, pero, fuese lo que fuere, había estropeado para siempre la vida sexual de mi esposa. Sugerí a Julia que visitásemos los dos a un consejero matrimonial o a un psicólogo, pero ella se negó rotundamente. Sería muy desagradable, adujo, ¿por qué no podía dejarla tranquila? Después de aquello, la dejé tranquila, prosiguió Paul. Siempre hay mujeres dispuestas a complacer a un hombre, y, en mi despacho, había una linda recepcionista que me dio a entender que podía disponer de ella, donde y cuando quisiera. Tuvimos una relación que duró varios años. Yo pensaba que los dos éramos muy discretos y que nadie lo sabía. Entonces, un día, ella me dijo que estaba embarazada por mi causa. No podía creerla, porque me había dicho que tomaba la píldora. Además, sabía que tenía otros amantes. Por consiguiente, le dije que no me divorciaría de mi esposa, exponiéndome a perder a Scotty, para reconocer a un hijo que podía no ser mío. Ella se puso furiosa. Aquella tarde, al volver a casa, encontré a mi mujer completamente cambiada. Me reprochó el haberla sido infiel, cuando ella había hecho todo lo posible por mí y me había dado el hijo que tanto deseaba. Y ahora la había traicionado, había quebrantado mi juramento y la había convertido en el hazmerreír de toda la población. Amenazó con matarse. Dijo que me lo haría pagar, y la compadecí. Otras veces había amenazado con suicidarse y nunca lo había intentado siquiera. Pensé que esta explosión despejaría el ambiente entre nosotros. Julia no volvió a hablarme nunca de mi aventura. En realidad, dejó de hablarme también de otras cosas, salvo cuando Scotty estaba presente, pues quería para él un hogar normal, con padres aparentemente felices. Yo le había dado un hijo al que ella amaba con locura. Entonces llegó el mes de junio y el tercer cumpleaños de Scotty. Julia organizó una fiesta e invitó a 6 pequeñuelos que, naturalmente, vendrían acompañados de sus madres. Era un sábado. Yo estaba en casa y, para apaciguar a Scotty, que estaba muy excitado con su fiesta, le regalé un barquito de vela que haría juego con el vestido de marinero que llevaría él. Julia bajó la escalera con el niño. Llevaba un fino vestido azul y sujetos los adorables cabellos negros con una cinta de seda también azul. Scotty iba de la mano de su madre, y sostenía el barquito en su mano libre. Julia me dijo que temía no haber comprado bastantes caramelos para la fiesta, y que, como hacía un día tan hermoso, irían dando un paseo hasta el drugstore más próximo, para comprar más. Le ofrecí llevarla en el coche. Rehusó. Le ofrecí acompañarles a pie. Dijo que no, que prefería que me quedase en casa, por si alguno de los invitados llegaba temprano. Así, pues, me senté en la galería de delante y esperé. Dentro, la mesa del comedor estaba preparada para la fiesta. Globos, trompetas, sombreros de papel y otros regalos pendían de la lámpara, y gente había preparado un pastel monumental. Los invitados empezaron a llegar a eso de las 2. Y Julia y Scotty no habían regresado. Empecé a preocuparme, por lo que cogí mi coche y me dirigí al drugstore, pensando que los encontraría en la calle, de vuelta a casa. No les vi. Pregunté en el establecimiento si habían estado allí. Ningún dependiente les había visto. Entonces empecé a alarmarme de veras. Recorrí las calles, buscándoles, y me detuve varias veces para preguntar a los transeúntes si habían visto a una señora vestida de azul, con un niño en traje de marinero. Creo que pregunté a 4 o 5, hasta que un chico montado en una bicicleta me dijo que sí, que había visto una dama vestida de azul, con un niño que llevaba un barquito en la mano, y me señaló la dirección que habían tomado. Era la dirección del río. Conduje el coche lo más deprisa que pude. Después, salté de él y corrí por el camino de tierra, temiendo llegar demasiado tarde. No podía creer que ella hubiese hecho realmente una cosa así. Procuré tranquilizarme, pensando que Scotty habría querido hacer navegar el barquito, como había hecho yo a menudo. Corrí tan veloz que me dolía el corazón cuando llegué a la herbosa orilla del río. Y allí estaban ellos, los dos, flotando boca arriba en el agua. Julia estaba fuertemente abrazada a Scotty, que visiblemente había tratado de librarse de su apretón, y el barquito oscilaba a impulso de las pequeñas ondas.
La cinta azul se había desprendido de los cabellos de Julia y flotaba también, y los negros cabellos se extendían alrededor de ella, enganchándose como cintas oscuras en las plantas del río.